Buen día, mi nombre es Raúl Arias Magaña, residente de segundo año de la subespecialidad de neuroanestesiología y les presentaré mi tesis titulada Detección temprana de vasoespasmo mediante Doppler transcraneal por el servicio de neuroanestesiología en pacientes con hemorragia subaracnoidea posoperados de clipaje de aneurisma cerebral. El planteamiento del problema pues se basa en que el vasoespasmo es una complicación frecuente en pacientes con hemorragia subaracnoidea, por lo que su detección oportuna es fundamental para su manejo preventivo y terapéutico. En especial, es de utilidad para nosotros como neuroanestesiólogos para la evaluación postoperatoria de estos pacientes. Entonces, surge la necesidad de conocer el impacto de la detección oportuna del vasoespasmo en pacientes que fueron tratados con clipaje de aneurisma en el postoperatorio inmediato por el servicio de neuroanestesiología aquí en el instituto. Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación fue si la evaluación periódica con Doppler transcranial en estos pacientes ofrece una detección temprana de vasoespasmo en la unidad de terapia intermedia. Bueno, el vasoespasmo se presenta hasta en el 70% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, complicando su evolución y su pronóstico. El monitoreo de estos pacientes para detectarlo oportunamente resulta fundamental, ya que en última instancia esto puede disminuir la morbimortalidad, puesto que con ello se pueden implementar medidas preventivas en pacientes que aún no lo padecen y establecer medidas terapéuticas en quienes lo presentan, todo con el fin de mejorar la sobrevida. Específicamente en el entorno perioperatorio resulta de gran utilidad para el neuroanestesiólogo la identificación temprana del vasoespasmo en pacientes sometidos a cirugía con el fin de involucrarse en el manejo específico y oportuno de esta complicación, siendo entonces aquí el instituto un centro de referencia para el manejo de pacientes con hemorragia subaracnoidea. Resulta importante conocer el impacto de la detección oportuna del vasoespasmo en el posoperatorio inmediato, concretamente en el contexto de pacientes que fueron sometidos a un tratamiento quirúrgico mediante clipaje de aneurisma con el fin de identificar el vasoespasmo y tratarlo, y esto hacer una comparación con un grupo de pacientes a los que no se le haga una evaluación del Doppler transcraneal. El Doppler transcraneal pues, fue introducido en 1982 por Ron Aslit. Este va a evaluar la anatomía de la circulación arterial cerebral, recordando que pues, hasta el 70% va a estar favorecido o va a estar administrado por la arteria carótida interna y pues sus ramas principales, específicamente también la arteria cerebral media, que va a ser la más importante o la que más flujo va a dar al cerebro. A su vez las otras ramas, la arteria el cerebral anterior, la arteria comunicante anterior y la arteria comunicante posterior. Específicamente el Doppler transcraneal en la ventana transtemporal, lo que nos va a medir va a ser la velocidad de flujo sanguíneo y pues indirectamente vamos a tener los valores de la velocidad media de flujo cerebral y los índices de pulsatilidad a través de las mediciones de la velocidad de pulsos de pico sistólico y la velocidad diastólica final. El vasoespasmo, entonces, como comentamos, va a estar presente hasta en el 30 al 70% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, esto con un pico de incidencia entre los días 4 a 17, y pues igualmente esto se va a relacionar a la presencia de isquemia cerebral retardada, que pues va a ser justamente la traducción clínica de este vasoespasmo. Los factores de riesgo, uno de los factores de riesgo va a ser el clipaje o el sometimiento de un paciente a una cirugía de clipaje en aneurisma en pacientes que aún no presentan el vasoespasmo. El gol estándar para el diagnóstico del vasoespasmo va a ser la angiografía. Sin embargo, pues el Doppler transcraneal ofrece una alternativa no invasiva y rentable para su diagnóstico y su monitoreo, específicamente detectando una velocidad media de flujo cerebral en la arteria cerebral media de mayor a 120 centímetros por segundo. Nos va a dar una especificidad del 99% y una sensibilidad del 67% para el desarrollo o para el diagnóstico de vasoespasmo. Entonces, pues como justificación de este protocolo tenemos que pues el vasoespasmo va a complicar a estos pacientes con hemorragia subaracnoidea, aumentando hasta un 20% la morbimortalidad. Por lo tanto, su detección oportuna pues va a ser de utilidad a través del Doppler transcraneal, siendo esta una herramienta no invasiva. Este protocolo entonces buscó encontrar el impacto que tiene la evaluación de rutina con Doppler transcraneal en pacientes con hemorragia subaracnoidea pues operados de clipaje de aneurisma, con el fin de conocer si existe un beneficio en la identificación oportuna del vasoespasmo y la instalación de su manejo concreto. El diseño del estudio fue un ensayo prospectivo, longitudinal, observacional y descriptivo. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, con una aleatorización simple. El tamaño de la muestra se calculó en base a
a la fórmula que tenemos ahí en pantalla, teniendo un total de 52 pacientes, dos grupos de 26, un grupo que fue el grupo control, al que no se le realizó la evaluación con Doppler transcraneal, y un grupo como tal que fue el que se le hizo la intervención de la aplicación del Doppler transcraneal. Para esta fórmula se utilizó un nivel de confianza del 90%. En cuanto a los criterios de selección, los de inclusión fueron pacientes adultos mayores de 18 años de cualquier sexo que tengan el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático en la circulación cerebral anterior, ingresados al área de terapia intermedia, posoperados de clipaje de aneurisma y con una clasificación ASA del 1 al 4. Los de exclusión fueron pacientes menores de 18 años con el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea de origen no aneurismático de la circulación que no sea la anterior, que es de pues, los que eran de la circulación posterior, que se sometieron a un tratamiento diferente a la cirugía de clipaje y pues con una clasificación de ASA 4 a 6. El análisis estadístico fue a través bueno, el análisis descriptivo fue por medidas de tendencia central y de dispersión, y también se obtuvieron un diseño de gráfico de los resultados y de los hallazgos de la investigación. Y el análisis estadístico fue con frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas, medidas y desviaciones estándar para las variables cuantitativas. Se utilizó la chi-cuadrada y la t-student según el tipo de variable a examinar, y se hizo una relación entre las variables con regresión logística y una prueba exacta de Fisher, considerando pues estadísticamente significativo un valor de P menor al 0.05. En cuanto a los resultados, pues obtuvimos estas tablas donde se muestran pues un conglomerado de los resultados que obtuvimos. En la tabla número 1 se resumen las variables demográficas que se estudiaron en la muestra poblacional, las cuales no mostraron estadísticamente ser significativas al compararse un grupo con el otro, siendo únicamente la obesidad o el factor de riesgo que se identificó para el desarrollo de vasoespasmo con un riesgo de 5.63 y una P significativa de 0.04. En la tabla 2 se presentan las características de la hemorragia subaracnoidea en los dos grupos de estudio. Específicamente se encontró que la escala Hunan-Hess mostró una diferencia estadística, puesto que se observó que hubo más pacientes que se clasificaron en el grado 3 en el grupo de Doppler transcraneal, esto comparando del 11.5 versus el 38.5% de los pacientes respectivamente, y al realizar un análisis de regresión logística se identificó justamente el grado 3 como un factor de riesgo para el desarrollo de vasoespasmo, con un OR de 18.0 y una P significativa de 0.02. En cuanto a la identificación de vasoespasmo, se obtuvo que ningún paciente del grupo control tuvo el diagnóstico como tal de vasoespasmo en su hospitalización, en contraparte con el grupo de Doppler transcranial, el que se identificaron dos pacientes con vasoespasmo a la medición que se hizo a las 72 horas, el cual fue confirmado por el servicio de Doppler, y estos mismos dos pacientes fueron sometidos a un tratamiento endovascular mediante una angioplastia química. Esto representó una incidencia del 7.7% de vasoespasmo en los pacientes del grupo de Doppler transcraneal y una incidencia de 3.4% del total del estudio. Se dio seguimiento a estos pacientes y identificaron un cambio inmediato en cuanto a la escala de Comas de Glasgow. Sin embargo, pues su evolución fue favorable y se egresaron a domicilio sin complicaciones. Finalmente, en la tabla 3 se muestran las mediciones obtenidas mediante la realización de Doppler transcraneal en el grupo intervenido, observando un promedio, las desviaciones estándar y los rangos mínimos y máximos en cuanto a la velocidad media de flujo cerebral y los índices de pulsatividad que se obtuvieron del análisis con Doppler transcraneal de la arteria cerebral media de cada lado. Y pues aquí mostramos la bibliografía consultada para el desarrollo de la tesis y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.